Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto dinero has perdido este último año por decisiones que parecían inteligentes en su momento? Y no me refiero a esa inversión que salió mal por factores externos o a una crisis global que nadie vio venir. Hablo de algo mucho más íntimo y peligroso. Hablo de decisiones automáticas, esas que tomas en milisegundos mientras crees que estás analizando hojas de cálculo. Si crees que decides con lógica, probablemente no. Hoy vamos a descubrir una de las mentiras más costosas del mundo financiero: la idea de que somos seres racionales gestionando capital. La realidad es brutal y silenciosa. Tu mente ya tomó la decisión antes de que tú lo notes. Y lo peor es que esa decisión generalmente está diseñada para proteger tu comodidad, no para aumentar tu patrimonio. Quédate conmigo, porque hoy vamos a entender por qué tu propia mente te está costando dinero. Y lo más importante, vas a aprender el protocolo exacto para detectarlo antes de que tu cuenta bancaria pague la factura. Mira esto, porque aquí empieza el problema. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte rico, fue diseñado para mantenerte vivo. Hay una diferencia abismal entre prosperidad y supervivencia, y tu biología siempre va a elegir la segunda. Hace 10.000 años, evitar un peligro inmediato era la única métrica de éxito. Hoy, esa misma programación primitiva opera en un entorno que exige análisis sofisticado, paciencia y visión a largo plazo. Tu cerebro sigue buscando la gratificación instantánea del cazador porque, en su código interno, el futuro no está garantizado. ¿Te ha pasado esto? Ves que el mercado cae, el pánico se apodera del entorno, y aunque tu plan decía mantener, vendes en el peor momento. O al revés, la euforia colectiva te empuja a comprar en el pico más alto, solo porque no quieres quedarte fuera. Eso no es falta de inteligencia, es tu sistema de supervivencia trabajando en tu contra. Priorizas la tranquilidad emocional inmediata sobre la prosperidad financiera futura. El 80% de las personas bajo presión recurren a decisiones automáticas. No es un error ocasional, es el modo por defecto de la mente humana mal entrenada. Ahora bien, esto no significa que estés condenado a la mediocridad. Significa que necesitas elevar tu nivel de conciencia. La riqueza sigue a la lucidez, y la lucidez empieza cuando entiendes los mecanismos que te están saboteando sin que lo notes. Existen 3 mecanismos operando en tu mente ahora mismo. Son invisibles, son constantes y generan pérdidas sistemáticas que la mayoría confunde con mala suerte. Mecanismo 1. La automatización de decisiones. Tu cerebro adora los patrones. Si algo funciona una vez, intentará repetirlo eternamente para ahorrar energía. Aquí viene lo importante. El contexto financiero cambia, pero tu patrón no. Inviertes en lo mismo porque es familiar, no porque sea rentable. Repites errores porque tu mente prefiere lo conocido malo que lo nuevo por conocer. Esta automatización te da seguridad emocional, pero te cuesta capital real. Mecanismo 2. Regulación emocional disfrazada de lógica. Sé honesto. ¿Alguna vez compraste algo o entraste en un negocio solo porque te sentías eufórico? Este es el mecanismo más traicionero. Sientes primero y justificas después. Tu cerebro no busca la verdad, busca argumentos que validen lo que ya decidió emocionalmente. Si quieres invertir en algo, solo buscarás noticias positivas e ignorarás las señales de alerta. No estás analizando, te estás convenciendo, y esa búsqueda de comodidad te sale extremadamente cara. Mecanismo 3. La identidad financiera inconsciente. Todos tenemos una narrativa interna. Yo no soy bueno con los números. El dinero es difícil. Yo soy de perfil conservador. Escúchame bien. Tu cerebro prefiere tener razón sobre quién crees que eres antes de cambiar y prosperar.
Si tu identidad es de alguien que siempre pierde, sabotearás tus propias ganancias para no romper tu autoimagen. Es un techo financiero invisible que tú mismo has construido. ¿Lo ves ahora? No es que falten oportunidades, es que tu narrativa interna la estás filtrando antes de que lleguen a tu escritorio. Ahora, hablemos de lo que realmente pasa cuando tus decisiones automáticas golpean tu dinero. Aquí es donde la teoría se convierte en dolor real. Vamos a ponerle nombre a esos comportamientos que probablemente reconoces, pero que hasta hoy no sabías cómo detener. Primero, las compras impulsivas disfrazadas de oportunidades. Ese descuento del 50% o ese curso urgente que no estaba en tu presupuesto. Tu cerebro vio una ventaja inmediata y apagó el análisis crítico. No preguntaste si estaba alineado con tus objetivos, solo sentiste la dopamina de la ganancia rápida. Luego la postergación financiera. Sabes que tienes que revisar tus estados de cuenta, sabes que tienes que tomar esa decisión de inversión incómoda, pero lo dejas para mañana. ¿Por qué? Porque tu cerebro evita el malestar emocional de enfrentar la realidad. Prefiere la ceguera cómoda a la acción necesaria. Pero recuerda esto, el mercado no tiene paciencia ni misericordia para tus postergaciones. Y finalmente, el miedo a actuar. La parálisis por análisis. Tienes los números, sabes lo que deberías hacer, pero no actúas. Esperas un dato más que nunca llega. Tu cerebro detecta riesgo y te paraliza. Terminas perdiendo oportunidades importantes. Al final, no estás protegiendo tu dinero, estás protegiendo tu comodidad. En el mundo de las finanzas de alto nivel, cada decisión es un eslabón de una cadena mucho más larga. Existe una tendencia peligrosa a subestimar los pequeños errores de juicio, tratándolos como eventos aislados, cuando en realidad son los ladrillos que construyen el fracaso de los grandes imperios. El patrón de comportamiento que repites hoy es el mismo que determinará tu solvencia mañana. Ceder al automatismo tiene un precio oculto: la pérdida del interés compuesto de las próximas 2 décadas. Cada vez que una emoción decida un movimiento financiero, estás creando una fisura en tus cimientos que el tiempo se encargará de expandir hasta comprometer toda la estructura. La estabilidad de tu edificio financiero depende enteramente de la integridad de sus bases. El autoengaño genera un costo acumulativo que separa a los arquitectos de riqueza generacional de quienes viven atrapados en una búsqueda eterna de capital. Es una matemática simple y brutal. Analiza tu situación actual. Intervenir apenas en una fracción de tus impulsos automáticos transformaría tu posición económica en menos de 5 años. La verdadera ventaja competitiva surge al recuperar la lucidez y tomar el control total sobre cada movimiento de tu capital. Llegados a este punto, las reglas de juego tienen que cambiar para ti. Olvida los consejos genéricos que inundan las redes. Lo que necesitas ahora es un protocolo de operación blindado. Antes de mover un solo dólar, antes de firmar cualquier contrato o tomar una decisión que comprometa tus recursos, vas a pasar tu intención por un filtro de precisión quirúrgica. Primero, este protocolo exige que observes tu estado emocional. Evalúa tu intención bajo una lente profesional. Si detectas urgencia, una excitación desproporcionada o un miedo que te paraliza, frena en seco. La emoción es, por definición, el enemigo de la ejecución precisa. Ese sentimiento de que tienes que hacerlo ya es simplemente tu sistema de supervivencia operando de forma estratégica para proteger tu zona de confort, no tu capital. En esos momentos, lo más profesional que puedes hacer es aplicar tu protocolo de lucidez y recordar que la claridad vale más que cualquier consejo externo. Segundo, una vez que has estabilizado la emoción, debes evaluar tu horizonte temporal. Analiza si estás tomando esta decisión pensando en los beneficios de esta semana o en los resultados de los próximos 10 años.
Tu biología siempre va a presionar por la gratificación inmediata, pero tu responsabilidad es mirar el impacto de este movimiento en tu yo de la próxima década. Si el beneficio es solo para hoy, mientras el riesgo se queda contigo para siempre, la respuesta debe ser un rotundo no. Tercero, y quizás lo más importante, debes identificar tu motivación real. Este es el punto donde la mayoría prefiere no mirar, pero tú vas a ser brutalmente honesto contigo mismo. Entonces, ¿estás buscando rentabilidad real o simplemente validación social? ¿Entras en este negocio porque los números tienen sentido o porque tienes pánico a quedarte atrás? Al identificar esa motivación oculta, esa que incluso te daría vergüenza admitir, es cuando recuperas el control absoluto. Convierte este filtro en tu protocolo estándar. Haz que sea la regla que rige cada movimiento de tu patrimonio. La próxima vez que sientas ese impulso irracional de actuar sin pensar, detente y aplica este filtro de precisión financiera. Observa tu emoción, evalúa tu horizonte y detecta tu motivación real. Solo lo que pasa por ese filtro entra a tu capital, porque el capital siempre sigue a la conciencia. Llegamos al punto final. No pierdes dinero por falta de información. El mundo está saturado de datos. Pierdes dinero por falta de criterio y por automatismo mental. La mayoría de las personas viven en automático, reaccionando a estímulos, comprando por miedo y vendiendo por euforia. Tú ya no. A partir de hoy, tienes las herramientas para observar tus propios mecanismos antes de que te cueste capital. No es dinero lo que cambia tu vida, es tu forma de pensar. Aquí no entrenamos motivación, entrenamos criterio. Porque cuando entiendes cómo piensas, recuperas el control total de tu destino financiero. Esto no es teoría, es práctica diaria, es la disciplina de observarse a uno mismo en el campo de batalla económico. Si este nivel de análisis es el que buscas para mejorar tus decisiones y no solo para sentirte bien un momento, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.